Este es el tercer encuentro, el tercer podcast con David Cabero. Hablaremos acerca de algunas ideas del libro que ha publicado, titulado Decidiendo en tiempos de paz y de guerra. Me gustaría, David, que nos contaras cómo gestionas lo importante y lo urgente. Esto se confunde muchísimo, todos lo confundimos a nivel cotidiano. Hay que dejar tiempo para decidir sobre lo importante, pero claro, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? En realidad parece que nunca hay tiempo para nada. Esto es lo que todos pensamos o todos creemos que pasa, ¿no? Sí, el tiempo es una trampa. Es una gran trampa el tiempo. Al final es lo único que tenemos, ¿no? Los humanos es tiempo, el tiempo de nuestra vida. Entonces, vamos a empezar discutiendo la confusión, ¿no? ¿Sí? Muchas veces se confunde lo que es urgente y lo que es importante. Te pondré un ejemplo. Si hay un incendio en tu casa, urgencia máxima. Esto es un tema urgente. Puede además ser importante o si lo solucionas muy rápidamente no será importante porque lo has controlado, pero es súper urgente. Esto está clarísimo. Clarísimo. El coste de no decidir es muy alto y eso es lo que distingue lo urgente de lo importante. Algo que es importante pero no es urgente, si no decido hoy, pues el coste es cero para mí de no decidir hoy. ¿Qué es lo que hace la confusión difícil? Y es que a veces nos es difícil decidir personalmente, si no lo piensas, y distinguir esas dos situaciones, ¿no? De urgencia e importancia. Pero es que a veces es la misma estructura, es la empresa, es el jefe, el que te pone presión y que convierte algo que no es importante en urgente. Exacto. Y como te hacen que eso sea urgente, es que te están llamando, te están esperando que contestes, para ti eso se convierte en importante y dedicas todo el tiempo para responder. Cuando al final la importancia de esa pregunta, ¿no? De si vendes más o menos boles en una región, pues no tiene tanta, no va a cambiar nada, ni en el negocio, ni a ti, ni al equipo. Entonces, si miramos al pasado, ¿sí? Veremos que muchas de las decisiones que tomamos consideramos que eran importantes, no eran urgentes. Claro. Para esas decisiones lo que hay que hacer es dedicar el tiempo necesario para hacer un buen análisis y tomar una buena decisión. Ahora aquí intento responderte a tu pregunta, ¿no? Me dices, ¿sí? ¿cuánto tiempo? No hay tiempo para nada. Bueno, claro, ¿de cuánto tiempo hablamos, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Mi primera recomendación es que te tomes el tiempo que necesites, pero que no abuses de él. ¿Vale? La percepción del tiempo tiene un sesgo personal y te voy a explicar por qué. Sí. Las personas que son mucho de acción siempre toman menos tiempo del que necesitan, porque su driver, lo que hace moverlos, lo que les motiva es decidir y actuar. Y actúan inmediatamente. Piensan la solución y antes de mirar si hay otras posibles, esa primera que les viene en la cabeza la implementan mañana. Viven instalados en la decisión, en la pura decisión. Sí, porque lo que les tira es la acción. La acción, exacto. Son gente de acción, gente de acción. Hay otras que es el contrario, que son indecisas y no quisieran decidir nunca. Con lo cual, cuando les viene un problema, van a estar pidiendo datos y van a esconderse debajo de la falta de datos. Y van a morir enterrados de datos. Al final van a morir enterrados en datos, ¿no? Exacto. Y van a dilatar ese proceso hasta el infinito. Entonces, el tema del cuánto tiempo, hay un sesgo personal que hay que evitar, hay que ser consciente, con lo cual yo diría, si alguien es más bien indeciso, pues vigila, intentar decidir más rápido lo que decidirías, y al revés, si alguien es muy de acción, date un poco más de tiempo, ¿no? Claro. Pero lo que diría es que en el mundo complejo en el que vivimos, no tendremos nunca todos los datos que querríamos. Hemos de aprender a sentirnos cómodos decidiendo sin todos los datos, pero asegurémonos de tomar el tiempo, sobre todo para los temas importantes, que no son urgentes, para poder tomar la mejor decisión posible. O sea, hay un momento, David, en el que tenemos que tirarnos a la piscina y a lo mejor la piscina no estaba tan llena como pensábamos. Hay un poco menos de agua de la que pensábamos. Sí, a veces está más llena, pero está llena de tiburones. ¿Algún ejemplo más concreto que tú quieras ponernos para que lo bajemos al máximo a la realidad? Sí, pues mira, grandes empresas que conocemos, Amazon. Amazon parece que está siempre lanzando proyectos de forma muy rápida y que son muy ágiles.
En realidad, cada proyecto que lanzan lo desarrollan durante mucho tiempo. Te voy a poner un ejemplo, que es este tipo de nuevo retail space, ¿no? Las tiendas que están montando en la que tú entras y no pagas, se dan cuenta que has entrado, ¿no? Y te cobran al salir sin que tú hagas nada. Hay mucha tecnología ahí. Se ha hablado ya varios años de esto. Sí. Aún no están completamente lanzadas, están en test. Entonces, las grandes empresas, cuando toman grandes decisiones, toman su tiempo e intentan hacerlo bien. Como siempre vemos proyectos uno detrás de otro, nos parece que son empresas que deciden rápido. Y en realidad no. Han tomado un tiempo detrás, lo único que no es visible para el resto del mundo. Claro, claro. En la parte personal, yo me acuerdo, si volvemos también y dejamos la parte empresarial, ¿no? Porque decidir es también sobre tu vida. Claro. Cuando yo decidí dejar el balonmano, ahora hace concretamente 30 años, y ponerme a estudiar en una escuela de negocios en Barcelona. En ese momento era portero del Barça, era capitán, tenía un futuro, una carrera. Tuve problemas de visión y ahí es cuando me planteé, ¿qué hago? Tomo el riesgo de ir o cambio completamente y pivoto mi vida hacia otra cosa. Y utilizo lo que he aprendido, porque cuando uno hace deportes de élite con equipo, aprendes muchas cosas. Totalmente. Y al final me dejé un par de semanas para pensarlo, lo positivo, lo negativo de cada uno, y al final tomé una decisión. Con lo cual, y se la comuniqué al entrenador, y esa decisión pues la implementé, ya no miré hacia atrás, lo decidido, está hecho, y pues tiras adelante y cambias de vida. Entonces, para mí es un ejemplo más de que a veces este tipo de decisiones, pues tómate tu tiempo. Fueron unas semanas, para alguien quizá era un mes, para otras personas lo habrían decidido en un día. A veces eso es peligroso, ¿no? Hay que equilibrar y buscar ese balance y tomar el tiempo que cada decisión necesita. Por tanto, en conclusión, dinos 4 ideas finales que se nos queden a todos en la cabeza de este podcast. Sí, si tomo los diferentes elementos que hemos mencionado, yo diría primero, aprende a distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante. Lo urgente es lo que no puede esperar. Toma el tiempo necesario para decidir sobre los temas importantes, pero no tomes más tiempo del que necesitas. Y sobre todo, como tú decías bien al final, no esperes tener todos los datos para tomar una decisión, porque nunca los vas a tener. Genial. Oye, pues vuelvo a repetir la misma frase, que creo que la voy a repetir muchos días. Quien no decide no se equivoca, pero no aprende. Creo que esta es la gran frase final, el gran resumen. Y la verdad es que ha sido un placer, David. Os esperamos a todos en el próximo podcast, que será de aquí a un mes. Un placer. Muchas gracias, David. Un placer.